Bienvenidos a este tutorial en el que se ofrece una breve introducción al análisis fílmico. Los objetivos de este tutorial y de las actividades relacionadas con el mismo son los siguientes. En primer lugar, definir los conceptos de alfabetización visual y fílmica. Presentar el concepto de multimodalidad. Apreciar los textos fílmicos como ejemplos de textos multimodales. Considerar qué es lo que se entiende por lenguaje cinematográfico. Presentar los elementos esenciales del análisis fílmico, macroanálisis y microanálisis. Considerar cómo la estética cinematográfica y la producción de significado interactúan y se complementan. Mejorar las habilidades de comunicación y razonamiento crítico a través del análisis fílmico. Trabajar en colaboración con compañeros de otra universidad y país. Y finalmente, mejorar la competencia lingüística, cultural e intercultural. La profunda transformación tecnológica que se viene produciendo desde finales del siglo XX ha tenido como consecuencia inmediata importantes cambios sociales y culturales, y también la aparición de nuevos contextos y recursos comunicativos, así como una explosión de los contenidos audiovisuales. De ahí la importancia que ha adquirido la alfabetización o competencia visual, entendida como la habilidad para interpretar y crear medios audiovisuales y digitales. La alfabetización cinematográfica, que formaría parte de la visual, es definida por el British Film Institute desde el ámbito del análisis y de la expresión, es decir, desde la capacidad para analizar textos fílmicos de manera crítica y también desde la esfera de la producción, es decir, de ser capaz de manipular y crear imágenes en movimiento. Gracias a las nuevas herramientas y tecnologías de la Web 2.0 y dada la mayor importancia que ha adquirido la información visual, en la era digital la comunicación se basa cada vez más en textos multimodales, que pueden ser definidos como aquellos que comunican un mensaje a través de varios modos o canales de comunicación: oral, escrito, visual, espacial, táctil, gestual y auditivo. Un ejemplo sería una página web. Los textos fílmicos son también textos multimodales, ya que incorporan imágenes en movimiento y estáticas, técnicas de montaje, música, sonidos, lenguaje hablado y escrito, lenguaje corporal, etc. Cada sistema de creación de significado provee diferentes potencialidades comunicativas, y la interacción de estos recursos enriquece el potencial de lo que cada uno de los modos aporta de forma individual. Además, hay que tener en cuenta que estos recursos poseen unas características específicas definidas socialmente. Por eso, los textos fílmicos resultan de gran utilidad para examinar cuestiones de poder, situaciones sociales y relaciones interculturales. El análisis de largometrajes o de cortos o de tráilers requiere que comprendamos cómo funciona el lenguaje cinematográfico y cómo influye en nosotros, como espectadores, guiando nuestra mirada, haciéndonos pensar en la historia, influyendo en nuestra respuesta a los personajes y a sus motivaciones y provocando sentimientos, despertando emociones en nosotros. Es importante considerar que el lenguaje fílmico no es universal y que en él se filtran referencias culturales y estéticas. Basta con que pensemos en el cine de Bollywood o en el cine japonés, por ejemplo. En realidad, el análisis de una película o un fragmento, como se apunta en esta cita, incluye dos procesos. En primer lugar, la descomposición de los elementos y una segunda fase en la que se asocian para apreciar cómo se complementan. David Wharton y Jeremy Grant emplean los conceptos de macro y microelementos que pueden servir a la hora de analizar un texto fílmico. Vamos a examinar ahora cada uno de ellos. En el macroanálisis se consideran elementos como el género, la narrativa, la representación e ideología y los procesos de producción. Empecemos con el género. Al considerar el género hemos de ver
si existe un alineamiento genérico, es decir, si se repite un modelo o se rompe con el modelo clásico. También si se presenta una mezcla de diferentes géneros. También se puede examinar los tipos de historias, personajes, tipo de representaciones, técnicas cinematográficas o iconografía visual que se asocian con un determinado género. La narrativa se refiere al modo en el que se cuenta una historia. El macroanálisis presta atención a la forma en la que el cine ofrece diferentes representaciones en cuestión de edad, género, cultura, clase social, raza, así como los estereotipos que pueden ser tanto positivos como negativos. Finalmente, los procesos de producción incluyen todas las cuestiones de organización y trabajo antes, durante y después de la filmación de una película o de un texto audiovisual. El microanálisis, por otra parte, se enfoca en el análisis de aquellos elementos que se usan para crear significado en cada una de las escenas. La cinematografía, la puesta en escena, el sonido, la música, los elementos de composición, los tipos de plano, los efectos especiales, etc. La cinematografía comprende todo lo referente al proceso de producción de un filme, al modo en el que se usa la cámara y al componente visual de una película, como por ejemplo la fotografía o el montaje. Según el objeto encuadrado, los tipos de plano principales son el plano panorámico, el plano general, el plano medio, el primer plano o primerísimo primer plano y el plano detalle. El panorámico suele ser un plano que abarca grandes extensiones de la ciudad, del campo. Los siguientes planos sirven para enmarcar a la figura humana o una parte. El primer plano ayuda a crear un mayor dramatismo y a que el espectador se identifique con el personaje y sus sentimientos. El plano detalle es un fragmento del cuerpo, por ejemplo, un ojo o una mano, o también puede ser un objeto. Suele tener el plano detalle un valor simbólico o también sirve para atraer la atención del espectador a un elemento de importancia para la narración, para lo que se está contando o para lo que se va a contar. El tipo de ángulo de cámara ofrece otras posibilidades expresivas. El plano contrapicado es cuando la cámara filma desde abajo hacia arriba. El objeto o la figura enfocada se agranda y se presenta como superior. Por el contrario, el picado se filma desde arriba hacia abajo, lo que hace que el objeto o figura humana se vea como inferior, débil o como más pequeño. El plano cenital es cuando se sitúa por encima del personaje. Suele servir para mostrar grandes espacios geográficos. También es importante considerar el punto de vista de la toma. Así tenemos un plano objetivo o un plano subjetivo, que es cuando se muestra lo que el personaje está viendo y ello nos ayuda a nosotros como espectadores a identificarnos con sus acciones y con sus sentimientos. La puesta en escena incluye el posicionamiento de los personajes y los objetos en la toma, la luz y los colores, las expresiones faciales y el lenguaje corporal, la vestimenta, el estilo de peinado, el maquillaje, así como la localización y los accesorios. La luz se suele usar para ilustrar estados de ánimo y también para crear una atmósfera determinada. Cuando vemos una película, el sonido o la música puede ser de dos tipos, diegético o extradiegético, aunque no es una división totalmente exacta. Pero podemos decir que la música extradiegética es la que suena mientras ocurren los acontecimientos de la película, pero solo la escuchan los espectadores y no los personajes. Por el contrario, la música diegética
es la que forma parte de los acontecimientos narrados y por ello es la que los personajes también escuchan. Existen muchos más elementos a considerar y por eso os recomendamos que veáis el enlace en el que vais a encontrar un vídeo con más detalles. El montaje es el proceso para escoger y reorganizar los planos que formarán parte de la película. Este proceso es una parte fundamental para marcar el ritmo y el estilo del producto final. El arte de interpretar a un personaje se puede analizar a través del estilo de interpretación, lo que el actor ha hecho para ajustarse al papel, incluido un cambio físico, como por ejemplo engordar o adelgazar, y también los rasgos del carácter del personaje interpretado, así como su relación con otros personajes. Finalmente, es útil considerar cómo se emplean los efectos especiales, que en ciertos géneros, como las películas de terror o de acción, desempeñan un papel fundamental en el proceso de producción. Asimismo, hay que tener en cuenta la importancia de los colores para marcar la atmósfera. Esperemos que estas directrices os ayuden a realizar vuestras tareas de análisis fílmico. Aquí os dejamos con unas referencias y más bibliografía por si queréis explorar algunos de estos libros y adentraros con mayor profundidad en el análisis fílmico. Gracias.